Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día jueves que nos da el Señor. Así que les invito a que pidamos al Señor su bendición para poder compartir de su palabra, este alimento espiritual que todos necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y tú, Señor, nos alimentas con tu palabra. Quieres que nosotros sigamos conociéndote, Señor Jesús, y nos das este momento para abandonarnos en tu presencia, para escuchar tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y así hacerla nuestra. Por eso, Señor Jesús, queremos pedirte tu bendición junto con la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos es- meditarla y guardarla en nuestro corazón. Y así, Señor Jesús, un día estar contigo. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y queremos recibir tu bendición para quedarnos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos. Un fuerte abrazo a la distancia en este tiempo que estamos viviendo de Adviento, en el cual estamos preparando nuestro corazón para que Jesús, ese niño, vuelva a nacer en nuestro corazón, ya no en un pesebre, ahora que nazcan en nuestro corazón. Así que mis hermanos, el alimentarnos con su palabra nos está preparando para ese momento especial del nacimiento del niño Jesús. Bueno, así que en este día jueves el Señor nos habla en su palabra en Lucas 7 del 24 al 30. Lucas 7 del 24 al 30. Y dice así: Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta, este es el hombre de quien la escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús se puso a hablarle a toda la gente de Juan. ¿Verdad? ¿Qué hacía Juan? Les preguntaba si habían ido a ver a alguien que vestía bien. ¿Y cómo vestía Juan? Su vestido era de un cuero de camello. ¿Ah? Así es que, ¿y qué comía cuando les dice los que visten ropas finas y tienen comida regia? Esos viven en los palacios. ¿Y qué comía Juan Bautista? Comía saltamontes y miel silvestre. O sea que nada de lujos, nada de buenas ropas, ¿verdad? Era alguien sencillo, humilde, y entonces por eso también mucha gente lo apreciaba, pero mucha se burlaba de él. Dice, Jesús está a favor de Juan, pero Juan era objeto de burlas de parte de los rabinos. ¿Quiénes son los rabinos?
pues de las autoridades judías, de los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Que se burlaban de Juan el Bautista. ¿Por qué? Por su forma de vivir, su forma de vestir y entonces cómo lucía su persona, ¿verdad? No era alguien pues de finas ropas, entonces por eso se burlaban de él y que lo que predicaba, que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, o sea, se burlaban de él, era objeto de burlas, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué le dice a la gente? Lo realza, le da un lugar especial cuando les dice, entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan. ¿Ah? O sea que Juan era más grande que todos los hombres. ¿Por qué? Por su santidad, por lo que hacía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía? Juan los llamaba al arrepentimiento, a que se bautizaran por el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y eso era algo bueno. Entonces, por eso el pueblo lo consideraba el más grande de su tiempo. O sea, alguien especial, grande en ese tiempo en el que estaban, ¿verdad? Pero dice, y Jesús está de acuerdo con ellos, porque al poder él dar testimonio de quién era Juan, que era alguien más grande de entre todos los hombres, pero también nos damos cuenta cuando le dice, pero todo el pueblo escucha a Juan, incluso los publicanos, y confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. ¿Ah? Entonces, pero su grandeza, ¿en qué es que introdujo a Jesús y el reino de Dios? Cuando Jesús, ¿qué dice? En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Juan era grande, pero no por él mismo, sino porque él era el que introdujo a Jesús en esos tiempos, o sea, el que predecía ya la venida de Jesús y el reino de Dios. Por eso lo llamaba al arrepentimiento. Entonces Jesús muestra la superioridad de su misión y respecto de Juan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Jesús está de acuerdo con ellos, pero da a entender que su grandeza está en que lo introdujo a él mismo y al reino de Dios. Así es que entonces, pero también les está dando a entender que dice, a pesar de su santidad, Juan no se benefició del conocimiento de Dios que resplandecía en Jesús. ¿Ya? O sea que él no escuchó a Jesús, no fue alguien que estuviera con Jesús. Entonces no agarró de esa santidad aunque vivía en santidad, pero no la agarró de Jesús. Entonces, miren, porque es muy especial todo esto que viene a continuación, como a Juan lo consideraban una persona grande, más grande que a Jesús, porque a Jesús aún no lo conocían, aunque Juan ya había dado testimonio de Jesús. ¿Ah? Entonces, miren, por ejemplo, Juan decía que cada uno debía enderezar su vida. ¿Ah? Eso decía Juan. Pero Jesús insiste en que todos nuestros esfuerzos no sirven hasta que no hayamos creído en el amor del Padre. O sea, es un contraste, ¿no? O sea que es más mayor lo de Jesús. Dice, los discípulos de Juan ayunaban y eso era bueno. Porque recuerdan cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué estos discípulos no ayunan si los discípulos de Juan sí?
¿ya? Entonces los discípulos de Juan ayunaban, pero los discípulos de Jesús sabrán perdonar, o sea que es más grande. Unos ayunan y los otros perdonan. ¿Cuál es más grande? ¿Ok? Entonces dice, Juan atraía al desierto a los que lograban desprenderse de sus comodidades. O sea, Juan los llamaba al desierto, a todos aquellos que se arrepentían y iban a tomar el bautismo de Juan. Pero Jesús vive entre los hombres y sana sus llagas. O sea que Juan los llama al desierto y Jesús vive entre ellos. ¿Cuál es más? O más importante. Entonces dice, pedían el bautismo de Juan, dispuestos a deponer sus vicios. O sea, querían bautizarse porque estaban dispuestos a dejar sus vicios, ¿verdad? De todo lo que los, los alejaba de Dios. Entonces, ellos pedían el bautismo para el, pues para dispuestos a deponer, o sea, a dejar los vicios. Dice, pero el bautismo de Jesús, en cambio, comunica el Espíritu de Dios. Entonces, si el bautismo de Jesús comunica el Espíritu de Dios, ¿a qué nos lleva el bautismo? Todos nosotros sabemos a qué nos lleva. Al lugar especial y preferencial. ¿Cuál? El de ser hijos de Dios. O sea que aquí cuando Jesús le da ese gran lugar a Juan, que es el más grande de entre los hombres, sí, pero también da a conocer que Juan es grande no por su mérito propio, sino por abrir el camino para el Señor, porque Juan era la voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, mis hermanos, para nosotros en estos tiempos, ¿qué nos da a entender? ¿Ah? Que no nos creamos grandes, porque el único grande entre los hombres nacidos de una mujer fue Juan el Bautista. Y después, ¿quiénes lo siguieron? Todos aquellos que también ahora están con el Señor y son todos los santos que tenemos en la Iglesia Católica. Todos esos lucharon por vivir como Dios manda, hacer lo que Jesús dice. Así es que entonces tenemos ejemplos a seguir y para creer en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, porque Él está entre nosotros, Él nos cura, Él nos da su Santo Espíritu en el bautismo. Así que no necesitamos nada más que a Jesús para ser felices y el reino de Dios ya está entre nosotros, está con nosotros. Así que mis hermanos, este hermoso mensaje del Señor en el cual muestra que todo se puede cuando uno cree en Jesús. Aunque haya personas que digan que son más importantes, no lo son. El más importante es Jesús. ¿Ok? Así es que luchemos por escuchar la voz del Señor, guardémosla en nuestro corazón y hay que vivirla como Jesús nos dice. ¿Por qué? Porque así como ahora sus discípulos que lucharon por escuchar a Jesús, se entregaron al Señor durante 3 años para escucharlo, para crecer espiritualmente y ser sus discípulos y luego ser enviados, entonces se están ganando un lugar preferencial. Así es que mis hermanos, que sea el Señor el que nos ilumine nuestra mente, llene nuestro corazón y nos permita seguir caminando con Él. Así es que mis hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Démosle gracias al Señor por este momento que nos da de poder saborear su palabra y que esa quede grabada en nuestro corazón.
Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y tú al alimentarnos con tu palabra, ese alimento va a hacer que nosotros crezcamos en fe. Por eso, Señor, te pedimos que sigas aumentando nuestra fe y derrama tu bendición en nosotros para seguir caminando contigo. Así pues, queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea. Feliz día, mis hermanos, lleno de bendiciones. Hasta la próxima.